Mi nombre es Juan, el profesor Juan. Voy a darles dos breves clases donde voy a intentar resumir algunos conceptos centrales de este curso de herramientas de intervención para pacientes con demencia. En este primer bloque vamos a tratar de sintetizar las clases 1, 2 y 3. En la clase 1 vamos a ver el tema de demencias o trastornos neurocognitivos, sus definiciones, clasificaciones, los tipos de demencia, y vamos a trabajar el concepto de actividades de la vida diaria. ¿Qué es una demencia? Bueno, podemos dar una sencilla definición. Podemos decir que una demencia es un síndrome pluripatológico, pluricausal, donde hay afectación de las funciones cognitivas y que como consecuencia de esta afectación de las funciones cognitivas vamos a registrar en la persona del paciente déficit en las actividades de la vida diaria. De manera tal de que cuando hablamos de demencia estamos hablando de deterioro cognitivo, un deterioro cognitivo que empieza a percibirse respecto al nivel previo en el que se encontraba la persona. Por lo general, este deterioro es crónico, aunque no necesariamente irreversible ni progresivo. El deterioro que se produce en las demencias siempre se evalúa respecto a un nivel anterior previo. Cuando decimos que estamos hablando de un síndrome, es que estamos hablando de un conjunto de signos y síntomas que son muy variados. En general, cuando hablamos de la sintomatología en demencia, tenemos que hablar de síntomas cognitivos, por un lado, como los trastornos en la memoria, en el lenguaje, los falsos reconocimientos, agnosias, las apraxias, la desorientación, por ejemplo, temporoespacial, trastornos de la atención, la calculia, alteraciones de las capacidades ejecutivas, pero también encontramos en las personas, en los pacientes con demencia, síntomas como el delirio, las alucinaciones, cambios en su personalidad, trastornos del sueño, del comportamiento, estreñimiento, vagabundeo, deambulación constante, de manera tal de que hay una innumerable cantidad de signos y síntomas que dan cuenta de este cuadro clínico. Por eso hablamos de un síndrome. ¿Por qué pluripatológico? Porque hasta el día de hoy la ciencia ha evaluado y definido más de 70 tipos de enfermedades relacionadas con el deterioro cognitivo. De manera tal de que este conjunto de signos y síntomas derivan o pueden derivar en una o más de estas alteraciones, incluso algunas en sus versiones mixtas, y estamos hablando de más de 70 cuadros clínicos distintos. Y hablamos de pluricausalidad porque no hay una única causa, en la mayoría de los casos al menos, que determine esta enfermedad, sino que hablamos de causas, por supuesto, genéticas o biológicas, causas a nivel de lo psicológico y causas a nivel de lo social. El conjunto de estos signos y síntomas entonces derivan en una serie de patologías con multiplicidad de causas, donde hay afectación, alteración de las funciones cognitivas, que son las funciones que nos permiten mantenernos en relación y vinculados con otras personas, ubicados en tiempo y espacio, que nos permiten llevar adelante, por supuesto, todas las actividades que realizamos en nuestra vida diaria y que se ven afectadas a raíz de este cuadro
clínico. Cuando hablamos entonces de actividades de la vida diaria, estamos hablando de cada una de las cosas que hacemos en un día común de nuestras vidas. ¿Sí? Podemos agruparlas en actividades más simples o básicas y actividades un poco más complejas o instrumentales. Las actividades básicas son aquellas que requieren de la menor cantidad de recursos cognitivos para llevarlas adelante. Por eso son actividades simples, como puede ser, por ejemplo, lavarnos los dientes, que incluso es una actividad que muchas veces realizamos de manera automática. Mientras que las actividades más complejas, las actividades instrumentales, requieren el concurso de varias funciones cognitivas que de manera asociada y articulada son necesarias para llevar adelante la tarea. Por ejemplo, prestar atención en una clase, tratar de utilizar la memoria para recordar aquellos conceptos más importantes, escribir, tomar nota de lo que nos están diciendo en la clase, es decir, se ponen en juego varias funciones cognitivas. En cuanto a las clasificaciones de las demencias, también llamadas en el DSM-5 como trastornos neurocognitivos, hay una cantidad enorme de distintas clasificaciones. A mí me gusta utilizar esta clasificación porque me parece más práctica y simple de entender y porque de alguna manera marca muy bien las diferencias entre uno y otro grupo. Por un lado, vamos a hablar de las enfermedades de tipo neurodegenerativas y por otro lado, las enfermedades no degenerativas. Entre las enfermedades degenerativas vamos a encontrar la enfermedad de Alzheimer, la demencia frontotemporal, las enfermedades de cuerpo de Lewy, la enfermedad de Huntington, las enfermedades que están asociadas o las demencias que están asociadas a la enfermedad de Parkinson, etc. Estas enfermedades neurodegenerativas, ya su nombre nos indica que hay un proceso degenerativo, es decir, hay un deterioro. Cuando hablamos de deterioro estamos hablando de daño en el sistema nervioso central. De manera tal de que estamos hablando de neuronas que mueren y esas neuronas que mueren afectan el tejido nervioso y esa parte del tejido deja de cumplir de manera total o parcial la función cognitiva en la cual se desarrolla en ese espacio. Se caracterizan las enfermedades neurodegenerativas por ser enfermedades de tipo crónicas, enfermedades que por lo general no conocemos las causas, todavía la ciencia no conoce sus causas, no sabe cómo intervenir, no sabe cómo detener la enfermedad. Y en este sentido adquiere mucha importancia la detección y el diagnóstico temprano, es decir, estar atento a ese conjunto de signos y síntomas que nos permiten de alguna manera saber que algo no está funcionando bien y poder acudir rápidamente a la consulta médica. Cuanto más rápido podamos acudir a la consulta médica, mayores posibilidades de intervención tenemos, menos daño se ha consumado hasta ese momento y de esta manera es mucho más lo que podemos trabajar e intervenir. Sin embargo, tenemos que destacar que en las enfermedades neurodegenerativas el avance de la enfermedad es permanente, el deterioro es continuo y una vez que la persona tiene este cuadro clínico, va a progresar este cuadro clínico hasta el último día de su vida. Por supuesto que los deterioros apenas
son perceptibles o no pueden ser perceptibles los cambios de un día para el otro, pero sí, en retrospectiva, a lo largo del proceso podemos ver claramente cómo esa persona se va deteriorando. La pregunta entonces es si no podemos curar, si no podemos detener el avance de la enfermedad, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos a través de nuestras intervenciones ralentizar, enlentecer el proceso de deterioro. Y esto no deja de ser bastante importante. Por otro lado, vamos a tener las enfermedades no degenerativas. En este caso, en muchos de ellos conocemos las causas, aunque en algún sentido, en algunos casos nos sirve para poder intervenir ese conocimiento de las causas, pero en otros casos, por más que conozcamos esas causas, todavía no sabemos cómo intervenir. Dentro de las enfermedades no degenerativas podemos encontrar las demencias de tipo vascular, las demencias de los grandes vasos, de los pequeños vasos. También encontramos las demencias infecciosas, a raíz de alguna enfermedad infecciosa, como puede ser el HIV, las demencias de tipo inflamatorias, desmielinizantes, y las demencias, por ejemplo, metabólicas o nutricionales, las demencias tóxicas, las demencias a raíz de afectación neuroquirúrgica. Bueno, hay muchas clasificaciones posibles. Como ejemplos, entonces podemos decir que dentro de las demencias degenerativas, la más significativa, sin lugar a duda, es la enfermedad de Alzheimer. Luego podemos destacar las demencias de cuerpos de Lewy, demencia frontotemporal, la demencia o corea de Huntington y la enfermedad de Wilson. Dentro de las demencias vasculares, hablamos de las demencias a causa de infartos múltiples o únicos, enfermedades de pequeños vasos, hemorragias o hipoperfusión. Y dentro de las demencias de tipo sintomáticas, tenemos las demencias infecciosas, las tóxicas, las metabólicas y las que son a causa de patología neurológica. Bien, vamos a tratar entonces de hablar de la enfermedad de Alzheimer, que es la enfermedad que de alguna manera es más frecuente dentro de las demencias. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de tipo neurodegenerativa, es una enfermedad progresiva, irreversible, que se caracteriza por afectar y provocar fundamentalmente la pérdida de la memoria, donde vemos claramente que el paciente, a medida que va transcurriendo el tiempo, de forma progresiva va perdiendo su capacidad para elaborar, recordar, aprender, razonar, es decir, se van afectando sus funciones cognitivas. Y esto deriva indudablemente en que el paciente pierde autonomía y va ganando una mayor dependencia. En general, la enfermedad de Parkinson se inicia a nivel del hipocampo, del neocórtex, del tálamo anterior, ¿sí? Y se va extendiendo y va ganando esa persona mayor vulnerabilidad. En general se cree que todo esto se debe a la acumulación de una proteína normal que es conocida como la proteína amiloide. La enfermedad de Alzheimer también presenta la producción anormal de otra proteína, que es la proteína tau, que genera lo que se conoce como ovillos neurofibrilares o intraneuronales, que son característicos de este tipo de demencia. Estas, digamos, formaciones anormales al interior de la neurona, a raíz de la proteína tau, provoca lo que podríamos
llamar el quiebre del esqueleto citoplasmático, y esto ocasiona, por supuesto, la muerte de la neurona. Tengan presente que la muerte de la neurona implica, por supuesto, daño en el tejido. La enfermedad también presenta alteraciones a nivel de la neurotransmisión, es decir, de la transmisión del impulso nervioso, con afectación de los compuestos químicos necesarios para la transmisión del impulso nervioso, como son los neurotransmisores. Los daños, por ejemplo, a nivel de la corteza, van produciendo alteraciones en los distintos tipos de memoria, fallos en la atención y abstracción verbal. Por ejemplo, a nivel del hipocampo, del sistema límbico, hay una profunda afectación de lo que podemos llamar la memoria episódica, es decir, aquella memoria que nos permite recordar hechos significativos en nuestra vida. A nivel, por ejemplo, del neocórtex, esta enfermedad produce la afectación generalizada de las funciones superiores de nuestro cerebro. Cuando hablamos de la enfermedad de Alzheimer, claramente estamos hablando de síntomas cognitivos, con afectación de las funciones cognitivas, síntomas conductuales, trastornos en la personalidad, agresividad, delirio, alucinaciones, alteraciones del sueño, alteraciones del apetito, alteraciones del orden de lo sexual, pero también hay afectación funcional. Y esta afectación funcional es algo de destacar porque se ve claramente en las actividades de la vida diaria, que son de alguna manera el espejo que nos dice cómo se encuentra realmente la persona del paciente. Podemos hablar de dos grandes tipos de enfermedad de Alzheimer. Por un lado, la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano o de tipo familiar, donde en este caso sí se conocen las causas. Hay afectación de 3 genes, con mutación de estos genes, y esto produce que la enfermedad se inicie más o menos a los 50, 55 años de una persona, es decir, en lo que llamamos la adultez de la Edad Media. Y después tenemos la enfermedad de Alzheimer de tipo esporádico. En este caso, todavía no se conocen exactamente las causas, se están estudiando más de 1000 genes, pero todavía no se ha podido determinar una causa genética respecto a la producción de esta enfermedad. La enfermedad de Alzheimer de tipo esporádico es la más frecuente. De 10 casos de pacientes con enfermedad de Alzheimer, 9 tienen enfermedad de Alzheimer de tipo esporádico, y por lo general este tipo de Alzheimer comienza después de los 60 o 65 años. Es decir, que de la enfermedad de Alzheimer de tipo familiar o de inicio temprano, si bien conocemos las causas, son menores los casos. En cualquier demencia podemos establecer 3 estadios o 3 fases, una inicial, otra moderada y otra avanzada de la enfermedad. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, bueno, podemos decir que en un estadio inicial hay afectación de memoria, porque el paciente se olvida, por ejemplo, de las citas, de los compromisos sociales, se olvida de palabras, hay bruscos cambios de humor en cuanto a su comportamiento, se enoja, empieza a no querer salir, empieza a aislarse, a evitar, por ejemplo, ver gente. Esta afectación a nivel de la vida social es muy importante, ¿sí? Y hay afectación también al nivel del lenguaje y de la comprensión, porque el paciente empieza a tener problemas para encontrar, por ejemplo,
las palabras precisas, se va aislando de las conversaciones, no va participando, ¿sí? Esto en una fase moderada de la enfermedad, en un estadio, digamos, 2 de la enfermedad. La memoria ya reciente, la memoria a corto plazo se va perdiendo, ¿eh? Y la persona recuerda mejor los sucesos antiguos, siendo difícil muchas veces recordar las simples cosas que hacemos a diario en los últimos días, pero sí recordamos, por ejemplo, un poema que aprendimos en la primaria, ¿sí? Hay, por supuesto, también alteraciones a nivel del comportamiento, con reacciones de tipo desmesuradas y violentas en algunos casos, o desproporcionadas, ¿sí? Hay deambulación, el paciente camina durante horas o presenta, por ejemplo, miedos injustificados. ¿Eh? Bueno, todo tipo de problemáticas a nivel de comportamiento. ¿Mm? Hay gran afectación en las actividades cotidianas, porque es incapaz, por ejemplo, de elegir la ropa, o no sabe cuándo debe de vestirse para bañarse o para acostarse, ¿sí? Hay desorientación temporoespacial, ¿eh? Ya requiere de asistencia y cuidados en su domicilio, no puede salir solo a la calle porque se pierde, se desorienta, no sabe cómo volver, ¿sí? Y en un estadio avanzado de la enfermedad, lo que sería un estadio 3 de la enfermedad, el enfermo no recuerda prácticamente ningún hecho reciente ni pasado, suele desconocer a sus familiares, incluso a los más cercanos, y precisa, evidentemente, ayuda para todas las actividades de la vida diaria. ¿Eh? Y es aquí cuando ha ganado un nivel importante de dependencia, porque necesita ayuda, por ejemplo, para el aseo, para alimentarse, para realizar las distintas actividades de la vida diaria. En el DSM-5, yo les decía que las demencias son tratadas como trastornos neurocognitivos, y allí en el DSM-5 se diferencian lo que podríamos llamar los trastornos neurocognitivos mayor, trastorno neurocognitivo menor y el delirium o síndrome confusional, ¿sí? Esta es una novedad que trae el DSM-5 respecto a los manuales de clasificación de patologías anteriores. Digamos que el trastorno neurocognitivo mayor se va a caracterizar por un deterioro cognitivo significativo, comparado con niveles previos en el paciente, alteraciones de las funciones cognitivas. El trastorno neurocognitivo menor, el deterioro es más moderado en comparación con el rendimiento, digamos, previo del paciente. Y finalmente quería llegar al síndrome confusional o al delirium, porque muchas veces se confunden estos síndromes confusionales con un cuadro de demencia o trastorno neurocognitivo. Suele confundirse con las demencias, pero hay diferencias. Hay diferencias entre uno y otro que me gustaría de alguna manera destacar porque me parece importante, porque el síndrome confusional es bastante frecuente. Hay una innumerable cantidad de causas. Lo importante es poder determinar cuál es la causa. Hay que buscarla esa causa. Siempre hay que buscar la causa que lo provoca. Por supuesto, consultar al médico con urgencia. El paciente presenta, por ejemplo, cuadros infecciosos, aún leves, cuadros de infección respiratoria, urinarias, traumatismo de cráneo. Puede presentar, por ejemplo, deshidratación, vómitos, diarrea, baja ingesta de líquidos,
contispación, estreñimiento, sangrados. Todas estas son causas que hacen que se manifieste este síndrome confusional. El síndrome confusional se caracteriza porque el paciente, de alguna manera, tiene un conjunto de signos y síntomas, como si fuese un paciente con demencia, pero estos signos y síntomas se desarrollaron en un breve lapso de tiempo. Por ejemplo, el paciente se encontraba muy bien por las mañanas y resulta que a la tarde empieza con este estado confusional, con estados de ausencia, alucinaciones, delirios. ¿Sí? En las demencias, entonces, el inicio es difícil de determinar, mientras que en el síndrome confusional suele determinarse su inicio a partir, por ejemplo, de una causa, como puede ser una infección urinaria. En cuanto a la progresión, ¿sí? En las demencias, el avance del deterioro es lento, ¿sí? Son cuadros clínicos de tipo crónico, y el deterioro avanza por etapas, mientras que en el síndrome confusional el cuadro clínico es bastante rápido y en pocas horas o en pocos días aparece un cuadro completo que decimos que guarda características similares al de la demencia. ¿Sí? En la demencia, bueno, los signos, los síntomas son relativamente estables, mientras que en el síndrome confusional estos síndromes son fluctuantes y van variando durante el día. Representan, digamos, un cambio marcado y brusco. ¿Sí? En las demencias, por lo general, no hay cura, mientras que en los síndromes confusionales, una vez descubierta la causa y pudiendo tratar esta causa, casi siempre los síntomas son reversibles y se resuelve la problemática. ¿Sí? Entonces, hay que estar muy atentos a este tipo de cuadros clínicos para poder resolverlos rápidamente. Y en esto la persona, el acompañante terapéutico, el cuidador, ocupa un lugar central porque a partir del conocimiento que tiene de la persona, a partir del conocimiento que tiene de esa persona como paciente, rápidamente detecta esos signos y señales y las posibles causas, las cuales puede comentar al médico que está concurriendo a la consulta y rápidamente el médico puede investigar desde ese lugar. Bueno, vamos a ver entonces ahora las demencias de cuerpos de Lewy brevemente. Las demencias, digamos, de cuerpo de Lewy es la segunda causa de demencia degenerativa. Hay que tener en cuenta para su diagnóstico la historia clínica, se realiza una exploración física detallada, una serie de pruebas complementarias que son muy importantes, pruebas de neuroimagen, análisis de sangre, ¿sí? Para poder establecer un diagnóstico diferencial, porque suele confundirse en general este tipo de cuadro clínico con la enfermedad de Alzheimer e incluso tenemos versiones mixtas. Incluso también pueden coexistir ambos tipos de demencias e incluso sumarse la enfermedad de Parkinson. En las personas con demencias de cuerpo de Lewy, lo que percibimos, lo que vemos es una pérdida de sus capacidades cognitivas, afectación de memoria en cuanto al lenguaje, la capacidad ejecutiva, la praxis. ¿Sí? Todo esto produce, como en cualquier demencia, afectación en las actividades habituales de la vida diaria. No hay compromiso de conciencia y suele demostrarse una causa orgánica
o de manera presunta se puede establecer rápidamente una causa orgánica que produce las demencias con cuerpo de Lewy. Entonces, las demencias con cuerpo de Lewy se caracterizan por el deterioro cognitivo, por las alteraciones, por ejemplo, visuales, y los trastornos del movimiento, ¿sí? Se verifica a nivel de la corteza daño en lo que llamamos la sustancia negra y los ganglios basales. La persona empieza a tener signos de rigidez, lentitud en los movimientos, temblor, alteración a nivel de la marcha. Es característico, por ejemplo, las alteraciones de la capacidad visoespacial, los fallos de memoria, las alucinaciones, especialmente las alucinaciones de tipo visual, y grandes fluctuaciones cognitivas. Con respecto al tratamiento, al ser una enfermedad no degenerativa, no se puede detener la enfermedad. Los, digamos, medicamentos apuntan a inhibir una enzima que se llama acetilcolinesterasa, ¿sí? Y los fármacos, por ejemplo, dopaminérgicos, que pueden mejorar algunos síntomas, pero la medicación, el tratamiento farmacológico es absolutamente sintomático. Y finalmente tenemos las demencias frontotemporales o las demencias del lóbulo temporal. En este tipo de demencias frontotemporales hay afectación en el paciente de manera predominante en sus lóbulos frontal y temporal, ¿sí? Con afectación del lenguaje y alteraciones a nivel de la conducta, pero todo va a depender de la región que se va a ir afectando, ¿sí? En general, hay daño a nivel del lóbulo frontal, apareciendo, por ejemplo, alteraciones en la conducta y cambios en la personalidad. La persona se muestra desinhibida, apática, y con obsesiones, compulsiones, ¿sí? Y a nivel del daño lóbulo temporal, bueno, aparecen una serie de alteraciones fundamentalmente a nivel del lenguaje, dificultad, por ejemplo, para encontrar palabras, frases correctas, ¿sí? En cuanto al tratamiento, no se puede detener el progreso de la enfermedad, se tratan, digamos, los síntomas con medicación, por lo general antidepresivos o neurolépticos, ¿sí? Y se puede también hacer algún tipo de terapia del lenguaje, ¿sí? Logopedia y técnicas de modificación conductual. Bueno, vamos a las demencias de tipo vascular. Las demencias de tipo vascular, les recuerdo que son, dentro de la clasificación que habíamos visto, enfermedades no degenerativas. Las demencias vasculares constituyen, digamos, un grupo bastante heterogéneo de trastornos, donde hay afectación por factores vasculares que producen una serie de daños a nivel de nuestro cerebro. Se puede, digamos, padecer demencia vascular como consecuencia de un accidente cerebrovascular, donde hay obstrucción de una determinada arteria en el cerebro, aunque no siempre los accidentes cerebrovasculares pueden ser la causa de una demencia vascular. También, por ejemplo, puede producirse a causa de trastornos que dañan determinados vasos sanguíneos, o que disminuye, por ejemplo, el flujo circulatorio en una persona. Acá vemos fundamentalmente lo que es la hipoxia, la falta de oxígeno. Sabemos que las neuronas son altamente dependientes del oxígeno y de algunos nutrientes vitales para poder trabajar, para poder funcionar, y la falta de este oxígeno, la falta de cantidades suficientes de oxígeno, la falta
de algunos componentes que son vitales, puede provocar una serie de daños. Por lo general, lo que advertimos en las demencias de tipo vascular es desorientación temporoespacial, dificultades en la persona para la atención, para la concentración, para organizar, por ejemplo, los pensamientos. Eh, por supuesto que disminuye su capacidad de abstracción, de análisis, y de llevar adelante, de ejecutar determinadas acciones. Presenta o suele presentar dificultades en la comunicación, problemas con la memoria, intranquilidad, agitación, marcha inestable. Bueno, a nivel psicológico, por ejemplo, depresión, apatía, tristeza, melancolía. Bueno, los trastornos que suelen ocasionar la demencia vascular, ya vimos el ACV, más conocido como infarto, que se bloquea una arteria cerebral, los vasos sanguíneos cerebrales estrechados o con daño crónico, ¿sí? En general, también hay factores de riesgo, como es la edad, ¿sí? Es decir, a mayor edad es mayor las posibilidades. Antecedentes clínicos previos como problemas cardíacos, envejecimiento patológico o anormal de los vasos sanguíneos, por ejemplo, lo que conocemos como aterosclerosis, el colesterol elevado, la presión arterial elevada, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad. Bueno, hay una multiplicidad de factores de riesgo. Entonces, en la demencia vascular lo que podemos ver entre sus síntomas, fundamentalmente son problemas para hablar, para comprender, la parálisis o entumecimiento, por ejemplo, de cara, brazos, piernas, dificultades, por ejemplo, visuales, dolores de cabeza, problemas para caminar. ¿Sí? Entonces, por lo general, cuando hablamos de demencia vascular, lo remitimos a estos ACV. Si la persona deja de tener estos ACV, bueno, las chances de que se detenga el deterioro que produce la enfermedad, la demencia vascular, es importante. Pero no depende exclusivamente ni de los profesionales, ni de las personas que están dedicadas a la atención y cuidado de estos pacientes, sino que fundamentalmente tiene que haber por parte del paciente una decisión de cambiar rápidamente de hábitos de vida que lo han llevado a esa situación. ¿Sí? Entonces, fundamentalmente hablamos de dos tipos de ACV, el ACV producido por hipoxia o el ACV hemorrágico. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora la enfermedad de Parkinson. Cuando hablamos de enfermedad de Parkinson, estamos hablando también de una enfermedad de tipo neurodegenerativa, que en general se inicia en una zona en el cerebro que se conoce como locus niger, ¿sí? Donde se detecta la destrucción de lo que es la vía nigroestriatal, que sería la responsable de las alteraciones motoras en el Parkinson. Bueno, en el Parkinson podemos encontrar síntomas motores, síntomas no motores y alteraciones en el comportamiento. Entre los síntomas motores, los característicos, hablamos del temblor, la rigidez, la bradicinesia. El temblor suele ser unilateral, es decir, la persona ve este movimiento, empieza a temblar en su mano como si estuviera contando moneditas,
Y la bradicinesia implica la lentitud en los movimientos, ¿sí? Cinesia significa movimientos, y la rigidez muscular es a causa de que va fallando precisamente la transmisión del impulso nervioso. En general, hay destrucción a nivel del locus niger de estas células dopaminérgicas, ¿eh? Que son neuronas donde se produce dopamina y esa dopamina es utilizada en la transmisión del impulso nervioso, es decir, hay déficit de dopamina en el sistema nervioso central. Durante muchas décadas se pensó que la enfermedad de Parkinson era fundamentalmente a raíz de la problemática de la dopamina. Hoy se sabe que en la enfermedad de Parkinson también hay otra afectación de otros neurotransmisores, como el GABA, como la acetilcolina, ¿sí? A diferencia del Alzheimer, que es una demencia que afecta a personas de mediana edad, pero fundamentalmente personas mayores, la enfermedad de Parkinson, si bien afecta fundamentalmente a las personas mayores, puede darse en cualquier edad de la vida de una persona, ¿sí? Tenemos la enfermedad de Parkinson juvenil, para personas menores de 20 años, enfermedad de Parkinson del adulto joven, para personas entre 21 y 40 años, la enfermedad de Parkinson del adulto de mediana edad, y la enfermedad de Parkinson de las personas mayores. La verdad es que el deterioro, si bien se presenta en cualquiera de estos tipos de enfermedad de Parkinson, es mucho más rápido cuanto más joven es la persona. Respecto al diagnóstico, la enfermedad de Parkinson presenta sus complicaciones, porque en verdad la única manera de certificar que una persona ha sido afectada por enfermedad de Parkinson es realizar post-mortem, no hay otra opción, un estudio anatomopatológico de esa zona del cerebro y entonces poder certificar de manera exacta este cuadro clínico. Pero durante la vida de la persona podemos hablar de una enfermedad de Parkinson posible o una enfermedad de Parkinson probable. En general, cuando una persona presenta dos de estos tres síntomas motores, como son el temblor, la bradicinesia y la rigidez muscular, 2 de 3, ya podemos hablar de un diagnóstico de enfermedad de Parkinson posible. Pero en los estudios por imagen no aparece nada. No quiere decir que ya no haya deterioro en esa persona, solo que nuestras pruebas diagnósticas no lo pueden detectar todavía. Tiene que haber un avanzado nivel de destrucción de estas células dopaminérgicas para que aparezcan en las pruebas de neuroimagen. Estamos hablando de una destrucción prácticamente del 70%. ¿Sí? Y entonces allí los neurólogos hablan de enfermedad de Parkinson probable. Como recomendación, si estamos trabajando con una persona con enfermedad de Parkinson, asegurarnos que esa persona haya consultado a varios neurólogos, ¿sí? Lo que se llama una segunda y tercera opinión, pero fundamentalmente apelamos a lo que es el ojo clínico del profesional avesado, el profesional que hace muchos años que trabaja con pacientes con enfermedad de Parkinson y que, bueno, precisamente esa experiencia, ese expertise, le permite, bueno, sumar al diagnóstico una mayor certeza. Finalmente,
el último tema de la clase es respecto al diagnóstico y en la detección de una demencia, ¿sí? Bueno, como les dije antes, es importante, por ejemplo, la evaluación neurológica, estar atento a signos que pueden surgir de una causa secundaria o reversible de la demencia, estar atentos a nuestro paciente, observarlo, observar su andar, su vestir, ¿sí? Estar atento, por supuesto, a múltiples factores, realizar exámenes, pruebas diagnósticas, de olfato, visual, auditivo, examen motor, examen de la marcha, examen de los reflejos, ¿sí? Y también hay una serie de estudios por neuroimágenes muy importantes. Yo les voy a nombrar algunos de ellos, como para que tengan una breve referencia. El más conocido es el TAC, o tomografía axial computarizada, ¿sí? También la resonancia magnética, de tipo estructural. Pero hay otros estudios como la resonancia magnética funcional o el estudio, por ejemplo, del flujo sanguíneo cerebral, la tomografía por emisión de positrones, la tomografía por emisión de fotón único, la magnetoencefalografía. Bueno, todas estas pruebas son muy pertinentes, muy interesantes para llevar adelante. Algunas son más invasivas que otras, ¿sí? También realizar al paciente una buena evaluación psicológica y neuropsicológica, con lo que se llaman las pruebas de screening, como el Mini Mental State Examination, o más conocido como MMSE, el Mini Examen Cognoscitivo, o MEC, el test de Stroop, el test de los 7 minutos, el test de la moneda o moneda test, y pruebas a través de escalas de deterioro, como pueden ser los procedimientos para evaluar ancianos de Clifton, o la escala cognitiva CAS, la escala CANCOG. Bueno, son nombres complicados, pero son abreviaturas de estas pruebas diagnósticas, de estas pruebas que pueden realizarse con un paciente y determinar de alguna manera, con mayor certeza, un diagnóstico. Bueno, continuamos en la próxima clase. Gracias.